Bueno, Javier, nos gusta pensar que la política consiste en diseñar e impulsar grandes reformas para mejorar el bienestar general, etcétera, etcétera. Pero como dice el Nobel Roger Myerson, al que entrevisté hace unos cuantos años, en 2011, si mis archivos electrónicos no me equivocan, las instituciones democráticas se basan en facciones dirigidas por líderes cuyo imperativo es recompensar a sus partidarios. O sea que la prioridad de cualquier político no es proteger al débil ni combatir la injusticia, sino alimentar lo que Myerson llama el círculo de activos seguidores que lo han ayudado a encaramarse en lo alto y lo mantienen ahí arriba. Esta es la base de cualquier organización de poder, desde las bandas de narcotraficantes a las monarquías absolutas, pasando por los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. Me acordé de Myerson, a pesar de que hace ya unos pocos años que lo entrevisté, este martes, cuando Pedro Sánchez y Yolanda Díaz hicieron público su acuerdo de formación de gobierno que lleva el título sugestivo de España Avanza. Lo que más ha destacado la prensa de este España Avanza es la reducción de la semana laboral a 37 horas y media. Y por ahí podemos empezar, si te parece. La justificación de Yolanda Díaz no es demasiado técnica. Dice, por un lado, que todo el mundo está a favor y que ni el PP pudo decir nada en contra, y por otro, que es una tendencia en los países de nuestro entorno. El problema, me parece a mí, es que la bondad de una medida no depende de si está de moda o no en los países de nuestro entorno, ni de cuánta gente está a favor o en contra. Si le preguntas a la gente si quiere trabajar un día menos a la semana, claro que te va a decir que sí, pero está en Cobrando lo mismo tiene que ser, claro, ¿no? claro, 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 no, no, es todo cobrando lo mismo, pero está en condiciones de soportar una cosa así nuestra economía. Tú has defendido aquí, Javier, varias veces que evolucionamos hacia un mundo donde las personas vamos a trabajar cada vez menos y las máquinas cada vez más, pero ¿se puede imponer esta transición por decreto? Esa sería la primera pregunta. El documento de PSOE y Sumar dice que una vez establecida la semana laboral de 37 horas y media, se verá su impacto en la productividad, pero no deberíamos hacerlo al contrario, no habría que impulsar primero la productividad y una vez podamos permitirnos la reducción de la jornada, aplicarla. En general, todo el documento está lleno de medidas de las que todo el mundo está a favor. Habla, por ejemplo, de un plan de choque contra el desempleo juvenil, aunque no da muchos detalles, salvo esos mecanismos de formación en alternancia con el empleo que funcionan también en una economía industrial como la alemana y no tanto en una economía de servicios como la española. El documento también prevé el establecimiento por ley de unos tiempos máximos de espera en el Sistema Nacional de Salud, aunque nuevamente no especifica cómo piensa materializar tan loable objetivo. También va a incrementarse la cartera de servicios y prestaciones de la sanidad pública para incluir la salud bucodental, la visual y la mental. Incluso va a habilitarse un programa de ayuda directa para la compra de gafas y lentillas a los menores de 18 años de familias con pocos recursos. No quiero aburrirte más, pero también se va a aumentar el parque de viviendas públicas para alquiler, se va a dificultar el despido, se va a apoyar a las familias monoparentales y perseguir a los racistas y a los homófobos, se va a mejorar la retención del talento científico, se va a apoyar a las pymes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién podría ser tan desalmado y mala persona como para oponerse a semejante catarata de bendiciones? Si mañana mismo se sometiera este programa a referéndum, una abrumadora mayoría lo aprobaría porque efectivamente todo el mundo está a favor, incluso el PP. Ahora bien, no sé si conoces la famosa anécdota de Josep Pla, al escritor catalán lo llevaron a Nueva York en 1954 y el hombre, al ver aquel derroche de luz y de color en Manhattan, se volvió a sus amigos y les dijo, ¿y esto quién lo paga? Es la misma pregunta que a cualquiera con dos dedos de frente lo asalta al ojear el acuerdo de gobierno. ¿Y esto quién lo paga? Pues naturalmente a los ricos, claro. Se va a aumentar la progresividad del IRPF y se van a subir los impuestos a las grandes empresas, a los altos patrimonios y a las rentas del capital para recortar la brecha en presión fiscal con la media europea, que es más o menos de 4 puntos porcentuales, aunque varía, claro, con los años. Estamos en el 42% y frente al 46%. Yo, la lógica económica de todo esto no la veo. Por ir de atrás adelante, la presión fiscal equivale, más o menos, recuerdo que Ignacio Ruz Jaraba me explicaba que la presión fiscal equivale más o menos al tipo medio
al que tributa, en lugar de una persona, un área geográfica. Cuando el área de que se trata es un país y uno se ha declarado firme partidario de la progresividad, no debería propugnar que se grave con el mismo tipo a quien ingresa 52.000 euros que a quien gana 27.000, que estos son justamente los salarios medios de Alemania y España. ¿Tiene sentido que se les aplique idéntica presión? ¿No debería modularse como se hace con las personas? Esa es otra pregunta. España, por otra parte, no es el destino preferido por los inversores internacionales. Solo en materia de startups, entre las 40 ciudades listadas en el ranking mundial de ecosistemas para startups que elabora Startup Genome, una empresa que se dedica a estas cosas, pues entre las 40 ciudades no figuran ni Madrid ni Barcelona. Están, por supuesto, los sospechosos habituales, es decir, Silicon Valley, Nueva York, Israel, Londres, Los Ángeles, pero también están Berlín, París, Estocolmo e incluso Sydney, Delhi y Sao Paulo, pero España no hay ninguna ciudad española, a pesar de que aquí, como siempre alardeamos, se vive fenomenal. ¿Crees tú, Javier, que el aumento de la presión fiscal y la protección de los incumbentes, generalmente pymes, es decir, de los negocios instalados, es la mejor manera de convertir España en un hub de emprendedores? ¿No deberíamos empezar, como decíamos la semana pasada, por mejorar la educación, la fiscalidad y la productividad y ocuparnos luego de la semana laboral? En fin, que si la lógica subyacente al acuerdo de formación de gobierno no tiene, me parece a mí, mucho sentido económico, ahora me dirás tú lo que opinas, la lógica política, sin embargo, me parece clarísima. Ahora mismo 1 de cada 2 españoles mayores de 18 años depende ya de una ayuda o de un subsidio. Es pensionista, está a sueldo de una administración o de una empresa pública. Y al atender las demandas de este inmenso colectivo, por inalcanzables que sean, pues el PSOE y Sumar alimentan ese círculo de activos seguidores que los mantienen ahí arriba y al que se refería Mayerson. Esa es la lógica que veo yo detrás de este acuerdo de gobierno. ¿Tú qué opinas? Bueno, pues no sé, para empezar, en realidad, ahora hablamos de los detalles, la música general y el tono de esto es otro brindis al sol más, he apuntado aquí, la di da, porque era lo que salía de la retahíla de medidas de las que todo el mundo ¿no? A las que nadie puede oponerse, nadie en su sano juicio, ¿no? Y 10.000 pavos más, ¿no? O sea, hay un cheque de 10.000 pavos para todas las familias, ¿no? O no, para unas, en fin, o sea, entonces, bueno, pues sí, continuamos esta deriva donde realmente los criterios políticos son medidas todas redistributivas y no está muy claro qué es lo que vamos a repartir, ¿no? O sea, cuál es el pastel, ¿no? El pastel que hacemos entre todos, el Producto Interior Bruto, tiene unos propietarios y tenemos que repartirlo de alguna manera y todas estas medidas lo que proponen, lo que pretenden es, bueno, pues simplemente son políticas Robin Hood donde no sé, los ricos, que tampoco está muy claro quiénes son, o sea, quiénes pueden costear toda esta de estas medidas en el caso que se hicieran, porque realmente no se van a hacer, ¿no? O sea, 4 años después, el parque de vivienda, hablando de cosas en concreto, ¿no? Porque dices, bueno, a ver, vamos a hablar de cuántas viviendas públicas en alquiler había el día en el que se formó el gobierno, el día que el gobierno empezó a funcionar y cuántas hay hoy. Y podemos seguir, o sea, con datos rigurosos, pues veríamos cuál ha sido realmente la acción del gobierno en cosas medibles, no en imponderables, porque fíjate que cuando uno compara políticas siempre las compara con algo que no ha existido y es, si tú hablas con los políticos te dicen, pues imagínate lo que hubiera hecho el PP. Bueno, pues ya me lo estoy imaginando, o sea, me puedo imaginar cualquier cosa porque el PP estaba en la oposición con lo que no ha hecho nada, con lo que me puedo imaginar. Imagínate si no hubiéramos hecho esto, pues claro, es que como no lo has hecho o como has hecho otra cosa, pues me lo puedo imaginar, pero no hay ninguna clase de manera de comprobar, de verificar cuál ha sido de verdad el impacto de la acción del gobierno. Y estos días
estoy empezando a, ¿no?, a intentar entender qué ha pasado en estos últimos 4 años con un poco de rigor, mirando datos. Estoy comparando España con Portugal y con la eurozona y realmente la comparación es realmente es muy decepcionante, ¿no? Y yo creo que en el fondo responde a una situación en la que no tenemos un proyecto colectivo, ¿no?, que tenga suficiente apoyo político, como hemos visto por la fragmentación del Parlamento. Estamos totalmente distraídos en un proyecto que desde un punto de vista económico es esencialmente redistributivo, no tiene y no tiene iba a decir ningún sentido, porque es difícil. La semana de 37 horas y media. Se intentó en Francia con 35 horas, regulada. O sea, las horas no las puede ni las debe regular ningún gobierno. Las horas tendrán que ser, en algunas empresas habrá que trabajar 60 y en otras habrá que trabajar 5. O sea, es que es absurdo pretender imponer por ley la duración de la jornada laboral. O sea, el estatuto de los trabajadores, pues el mejor estatuto de los trabajadores es el que no existe, ¿no? O sea, es la voluntad de las partes. Ese es el estatuto de los trabajadores. Y nadie que no sea yo está dispuesto a decir esto. O sea, parece como que no se puede ni siquiera pensar en este asunto, ¿no? O sea, en por qué la voluntad de las partes no debe dominar a cualquier clase de medida que no tiene ningún sentido. Que no tiene ningún sentido. Es que, mira, en el fondo no hay macro, solo hay micro. O sea, la macro es una manera de contar las cosas, es una señal agregada y ruidosa de las micros. En España y en cualquier otro país solo hay familias, empresas y administraciones públicas. Y entonces ahora tú piensas que a ti, a mí, a quien sea, le digan cuántas horas tiene que trabajar porque lo ponga el estatuto de los trabajadores o la legislación laboral. Pero, oiga usted, pues Pero usted cómo Javier, puede... no habría que poner un tope inferior, o sea, porque si no, no cabe lo que Mira, te digo. bueno, es que ahora viene la siguiente cosa. Si tú ahora le preguntas a los españoles, o sea, a las personas, ok, déjame que defina español, residente en la península ibérica menos Portugal, ok, y Gibraltar, ya está, eso, ¿no? Tú vas y les preguntas, ¿usted qué quiere, trabajar más o trabajar menos? Mucha gente te va a decir, yo quiero trabajar más, yo tengo un contrato, yo no llego a 40 horas, a mí me contratan en 30 horas, entre otras cosas, porque el salario mínimo interprofesional está absoluto, ¿no? Porque es la manera de, y no me pagan, o sea, tenemos un país donde hay mucho tiempo de trabajo no remunerado debido a un salario mínimo interprofesional que no es compatible con la formación que tiene muchas personas. Las personas que trabajan en salario mínimo interprofesional no son capaces de generar 1.060 euros, con lo cual pues les contratan por lo que pueden generar y ya está. Y sumergen horas. O sea, ¿cuántas horas sumergidas hay en España? ¿Y cuánta gente le gustaría trabajar más? ¿Cuántos pluriempleados tenemos? Más que nunca. Entonces te das cuenta que la falta de sintonía absoluta con aquellas personas a las que ellos pretenden representar, ¿no? Que es con la gente, con las personas que yo escucho una y otra vez en La Sexta decir, yo trabajo 30 horas, yo gano 800 euros, yo no puedo llegar a fin de mes, yo no puedo alquilarme una casa, yo no puedo emanciparme, yo no puedo. Y eso lo vamos a arreglar reduciendo la jornada laboral. Eso es lo que quiere la gente. No se reparte el empleo, esa es una de las... Es que esa es la pésima idea. Tú no puedes seguir repartiendo el empleo. Porque lo único que hace repartiendo el empleo es repartir miseria. O sea, y no hacerlo por decreto ley, ¿comprendes? Atenta contra todas. Tú no quieres hacer eso. Tú lo que quieres hacer es decirle a todo el mundo, edúquese, ¿no? Y genere 1.000 euros. O sea, usted no puede salir del sistema educativo hasta que su tiempo no valga más que el salario mínimo interprofesional. Si es que es así. O sea, tenía que venir acompañado de una subida. Es un aumento de ¿qué? De un año más de educación. Lo siento. Mire, es que si no, ¿usted cómo va a cobrar eso? En fin, no he dicho que haya que aumentar nada la educación, quiero decir, de mejorar la calidad. O sea, de decir, ¿cómo puedes pretender repartir el empleo en un país donde hay unos costes fijos brutales de contratar un trabajador? En España, cuando tú contratas a alguien por el estatuto de los trabajadores, tú tienes un problema potencial. Acabas de contratar a alguien que va a acabar contigo, que te va a denunciar, o sea, que te va a denunciar el día que lo despidas y tú vas a ir al juzgado, ¿no? O sea, y entonces, ¿tú qué prefieres? ¿Uno o dos? O sea, uno de 8 o 2 de 4. Pues prefieres uno de 4. 2 de 8 o 1 de 16. Prefieres uno de 16 porque hay un coste fijo de contratar, hay un coste fijo de despedir, hay mucha rigidez en el mercado laboral, en un mercado laboral
bueno, pues que tiene una lógica política que no se corresponde con la lógica económica de cómo es la estructura empresarial en España, de cómo es el trabajo, de la estacionalidad que tiene la economía española, de la formación que tienen los trabajadores españoles. Y esto realmente nadie lo plantea, ¿no? Nadie plantea la manera tan increíblemente desigual en la que está repartida la protección laboral en España. En España hay unos trabajadores, los públicos y los indefinidos de larga duración, absolutamente sobreprotegidos, herencia directa del heteropatriarcado franquista, donde el pater familias no le podías despedir porque quién iba a mantener a la familia, y eso que está ahí desde tiempo inmemorial en nuestra legislación y que nunca se ha borrado, pues lastra, ¿no? Genera un grupo de trabajadores absolutamente sobreprotegidos y precariza, y es que esta es la idea, y precariza a los demás. Y no hay manera de... Y si tú quieres dejar de precarizar, ¿y quiénes son los demás? Sobre todo los jóvenes que salen mal formados de nuestro sistema educativo y entran en un mercado laboral que no les va a promocionar a indefinidos de larga duración ni a públicos, a todos ellos, a muchos sí, pero no a los que hacen oposiciones, pues ya cruzan al otro lado y al lado francamente oscuro del mundo laboral, donde ya pues languideces con un empleo público, muchos, no digo que todos, o sea, por supuesto que no todos, pero pero nadie se sienta a decir, bueno, arreglemos esto, o sea, ya está bien, esta vergüenza de ser el país con más paro, y mira que el paro no me interesa, o sea, esta vergüenza de tener unas relaciones laborales de tan baja calidad, con tantos empleos precarios, con salarios tan bajos, con tanta economía sumergida, vamos a resolverla, ¿no? O sea, en serio, o sea, vamos a usar eso como criterio para evaluar una legislatura, porque al final, o sea, tú sabes ¿qué tal lo ha hecho este gobierno? ¿No? ¿Qué tal han sido los 4 años del gobierno de coalición? Pero lo que ha hecho, o sea, el resultado de todas las medidas que se han tomado, ¿no? Y lo tienes que comparar con algo, ¿no? O sea, ¿comparado con qué? No comparado con algo imaginario, tienes que compararlo con algo real. Por ejemplo, ¿con qué? Comparado con Portugal. ¿Qué tal lo ha hecho este gobierno comparado con un gobierno de izquierdas, incluido en la excepción ibérica, que es Portugal? ¿Qué tal lo ha hecho? ¿No? ¿Han mejorado? ¿Qué vidas han mejorado más? ¿Las de los españoles? O sea, las personas que vivimos en España, que es de lo que se trata, ¿no? No, o sea, no una entelequia identitaria de los unos y los otros, y yo tengo 7 y tú tienes 3, y entonces tú me das y yo te quito, o sea, todo eso, ¿no? O sea, venga, vamos a hacer una encuesta. El CIS, ¿no? Que en vez de hacer lo que hace, que no sirve absolutamente para nada, vamos a preguntarle a la gente cómo está y qué le hace falta y qué quiere y qué le gustaría. Pero vamos a preguntárselo. No te lo voy a decir yo, porque a mí Yolanda me dice lo que yo quiero y yo no quiero lo que Yolanda dice que yo quiero, para nada. No quiero ninguna de las cosas que me ofrece, que Yolanda dice que me regala. O sea, muchas gracias. No quiero nada de esto. Déjeme en paz, ¿no? O sea, yo no quiero una jornada de 37 horas y media. No quiero eso. No quiero eso. Quiero poder mandar mis niños a un cole público. Eso es lo que quiero. Y entonces ya verás cómo yo trabajo menos. Quiero poder, ¿no? Y empiezo a hacer la lista de las cosas que me hacen falta y no es ninguna de las que me ofrece Yolanda, que dice que eso es lo que yo quiero, que ya está bien y que ha llegado la hora de la conciliación. Mire, si yo no quiero conciliar, ¿no? ¿Por qué concilie usted? ¿Usted quiere conciliar? Concilie. Deje de ser ministra, déjeme en paz, ¿no? O sea, trabaje usted 37, porque ¿cuántas horas trabaja Yolanda? ¿No? ¿Cuántas horas? ¿No? Dice, no, yo no, nosotros vamos a estar exentos, tenemos estatuto de directivo, ministro de servicio al país, lo que ¿no? Y entonces, pues chico, eso es una idea, es otra idea descabellada, es descabellada, no tiene cabello, no sé si es cabeza, no sé lo que es lo que no tienen los descabellados, ¿no? ¿Por Pero qué es descabellado? tú muchas veces has defendido aquí que vamos a trabajar menos y que las máquinas van a hacer el trabajo y esta es una realidad hacia la que evolucionamos. O sea, a pesar de que yo recuerdo siempre aquella conferencia famosa del año 30 que vino aquí a dar Keynes diciendo que los nietos de los que estaban entonces allí, que eran nuestros padres, iban a trabajar 4 horas al día o algo así, no sé cuántas, Sí, pero muy poquito. Bueno, sí, se pero tú no redujo. lo puedes hacer por ley. Tú realmente no lo puedes hacer. O sea, seguro que ese es el camino. Claro que en el fondo trabajamos menos horas. O sea, porque hay muchos trabajos
que no hacen las máquinas, ¿no? Los españoles de hoy no lavan a mano, ninguno. Mi abuela lavaba a mano, ¿no? Y ya está. Y me da igual que fuera remunerado o no remunerado. Da igual, o sea, eso era un trabajo que hacíamos humanos, lavar la ropa. Y ahora lo hacen máquinas, con lo cual ese trabajo no lo hacemos, ¿no? Ya está. Y ahora tú dices, bueno, y con el tiempo liberado por las máquinas, ¿qué cosa haces? Pues haces otras cosas. Pues trabajas. Bueno, pues puede que sí, puede que hagas actividades remuneradas con ese tiempo. Y ahora sigues preguntando, ¿en qué trabajas? Y ahora, pues y ahora puedes poner todo tipo de ejemplos. Yo limpio habitaciones en un hotel, ¿vale? Muy, muy mal trabajo que deberían de hacer las máquinas. Y a partir de ahí tú sigues la conversación. Entonces, claro que hacemos otras actividades, ¿no? Y claro que tenemos muchos problemas que realmente son difíciles de resolver. Mala educación que genera salarios bajos con costes de la vivienda disparatados en las grandes ciudades, ¿no? Con transiciones, que la tecnología del campo a la ciudad, con presión ¿no? en zonas tensionadas. O sea, ese pack general, tú se lo cuentas a un joven y te dice, tío, mi vida es un infierno. O sea, y está muy lejos de la vida que a mí me gustaría tener, porque a mí me gustaría no vivir con mis padres, me gustaría formar una familia, me gustaría, ¿no? vivir desahogado, ganar 2.000 euros en vez de 1.000 o 3.000 en vez de 2.000 ¿no? y irme de vacaciones y, no sé, o sea, tener esa conversación y vivir más cerca de mi trabajo y tener un perro y yo qué sé, o sea, esas cosas, ¿no? Y entonces, vale, muy bien, pues de todo eso que te gustaría en estos últimos 4 años, ¿qué has notado? ¿Que ha ido todo a mejor o a peor? O sea, ¿cuánto te cuesta llegar a fin de mes? ¿Más o menos? Y con estas medidas de 37 horas y media y que, que va a ser realmente difícil y otras medidas que se podrían mirar, o sea, muy bien. ¿Cuántas vamos a calcular el parque de vivienda en alquiler, vivienda pública en alquiler hoy? Y vamos a calcularla dentro del el día que se acabe el gobierno, el día que se disuelvan las Cortes. Y te vamos a dar puntos por eso, porque eso es fácilmente calculable, ¿no? Y realmente a mí me parece que la vivienda pública en alquiler es una asignatura pendiente absoluta de la economía española que incidiría sobre un problema concreto, que dinamizaría un mercado, ¿no? que permitiría a muchos españoles emanciparse, vivir mejor, estar más tranquilos, no estar en manos de... No, pues claro, pero eso es una medida concreta y seria, donde también hay que contestar quién lo paga. O sea, que la siguiente pregunta que has hecho era, bueno, ¿y quién paga todo esto? Bueno, pues y ahí tenemos la esquizofrenia fiscal española, que aspiramos a un Estado francés, pero pagado con impuestos irlandeses. Y eso no se despacha, lo siento. O sea, yo te puedo hacer Irlanda si quieres y te puedo hacer Francia si quieres. Pero Francia te cuesta 150.000 millones más de recaudación. ¿Tú estás dispuesto a poner el IVA 25 sin ninguna deducción? ¿Sí o no? Y empieza a decir, joder, tío, es que IVA 25 sin ninguna deducción es una salvajada. Digo, sí, es una salvajada. Por cierto, lo hacen en Dinamarca, esa salvajada. Pero, ¿qué hacen las administraciones públicas? Pues a las familias vulnerables, no a todas, les complementan sus ingresos para que puedan pagar el IVA 25 en el pan y en todo lo demás, porque no hay excepciones de ninguna clase, ¿no? Ahora, esto requiere un esfuerzo de la administración espectacular. El Estado, el acuerdo del gobierno habla de modernizar la administración pública, de aumentar, o sea, que es asunto suyo, ¿no? Porque es que tú tienes el 20%, tú contratas al 20% de los españoles, ¿no? De los españoles que trabajan. Entonces, son empleados públicos. ¿Y cuál es tu plan para, ¿no? Si esto fuera un consejo de administración, si tú estuvieras haciendo el plan estratégico, ¿por qué no me dices qué va a pasar con tu empresa, con tu absolutamente gigante? Y me da igual que tengas 17 autonomías, que haya competencias ¿no? transferidas. Sí, pero tú cuéntame esto. O sea, tú vas a proponer, tú eres el gran jefe, ¿no? Eres el holding. Pues ¿qué propones? O sea, ¿cómo? Porque, mira, todo lo que nos viene va a ser colaboración público-privada. Y no va a ser, y mientras tengamos conflicto público-privado, que es lo que genera este tipo de políticas sin ningún sentido, o sea, puro populismo de izquierdas, porque eso es lo que tenemos. Tenemos
y sin adulteración, o sea, sin un adarme de sentido común, ¿no? Decir, mire, puro populismo de izquierdas, pero además con orgullo, o sea, sin complejos. Es decir, no, tío, no, es que ahora vamos a volver a abrir, ¿no? Esto parece el 1, 2, 3, pero hay coche en todas las puertas. Y ahora, españoles, ¿no? Iba a decir españoles todos, aquí tenéis el coche y el apartamento y el no sé qué, y todo gratis, ¿no? Y ahora suenan las campanas en este maravilloso. Bien. Muy oportunas cuando estabas presentando los premios. Hoy me toca a mí, ¿no? Sí, claro, es muy oportuno. Fíjate, esto ahora no sé cuánto, no sé si me oyes o no me oyes o qué tengo que hacer. Sí, no, se oye realmente la torre del campanario está. Pero aprovecho que te interrumpe la campana para Venga, dale. Esto. Voy a callar a mis campanas, ¿vale? Y tú. Eso es, pues aprovecho ahora que estás ahí, que estás muteado, esto excepcionalmente, para preguntarte de todas las cosas que has dicho, has hablado de que hay que pagar más impuestos. Hay mucha gente en este país que tiene la sensación de que pagan muchos impuestos y probablemente la presión o el esfuerzo fiscal está muy concentrado en una franja muy estrecha porque los de arriba se van y tributan por sociedades y los de abajo pues los han ido sacando los distintos partidos políticos a paletadas de la población objetivo de Hacienda. Eso por un lado. ¿Quién tiene que pagar los impuestos y cómo se puede financiar ese estado en el que hay coche en todas las puertas de la subasta? Como el 1, 2, 3, pero mejorado. Y luego, cuando comentabas que cómo íbamos, han salido esta semana los datos del paro y los datos de PIB y en principio no vamos mal, ¿no? O eso es al menos lo que dice el gobierno. Sigue la campana esta que va a durar eternamente, yo creo. No sé si... ¿Me oyes bien o no me oyes? Sí, se te oye perfecto. Bueno, pues mira, la fiscalidad española es la que es. Yo creo que tenemos un problema serio con el impuesto sobre sociedades, con la escapatoria legal que hay de pagar o bien de esconder rentas dentro de compañías, ¿no? Claramente, a mí me parece que es un impuesto que deberíamos repasar, pero al final lo que hay en España es... A mí me da la sensación que es que lo que tendríamos que empezar por pagar es el IVA. O sea, ya te lo digo, o sea, todos. O sea, tendríamos que conseguir un cumplimiento mejor de la recaudación del IVA y repensar de verdad ese impuesto, cuál es el tipo óptimo, si es 21 o si es 19, pero a mí me parece que deberíamos de ir hacia una integración del impuesto y hacia unas políticas. O sea, ¿qué es modernizar la administración? Identificar quiénes son las familias vulnerables y ayudarles a usar los recursos colectivos, los recursos de todos, para ayudar a esas familias y a esas personas, no a todas, ¿comprendes? Y generar los recursos que tu capacidad administrativa sea capaz de, ¿no? Pueda gestionar pues de la manera que sea. Fíjate, te voy a poner un ejemplo anecdótico tonto, ¿no? O sea, las multas de tráfico de aparcamiento en Madrid, ¿no? Y en Majadahonda. O sea, pues resulta que antes eran anulables. ¿No? Cuando te ponían una multa, si llegabas media hora antes, pues podías, en vez de pagar lo que fuera 50 o 90, pues pagabas 9 o 10, ¿no? 12. ¿Qué ha pasado? Que los ayuntamientos se han dado cuenta que mucha gente jugaba a la ruleta decía, claro, bueno, tío, si viene bien y si no pago 9. ¿Y ahora qué ocurre? Pues que las multas lo sé porque esta semana me han puesto 2, una en Madrid y otra en Majadahonda. No anulable. O sanción no anulable. O sea, ya no hay sanciones anulables. ¿Por qué no? Pues porque estamos todos jugando al ratón y al gato con la persona que controla el aparcamiento. Y entonces, ¿qué ha dicho los ayuntamientos? No, ni hablar, porque aquí todo el mundo primero no me da nada, porque se libera por un lado, y luego me da 9 pavos cuando le pillo, ¿no? Pero ¿cuántas veces se me ha escapado? ¿no? Y entonces, es esa mentalidad, ¿no? Y ya está, que tenemos todo. Yo, por supuesto, el primero. O sea, a mí me parecía muy bueno lo de apostarme los 9 pavos con el control, ¿no? Y me he quedado atónito cuando he llegado 5 minutos después y me han cascado ¿no? O sea, y no había manera de anular. Y me lo paso. Bueno, entonces bueno, pues sí, o sea, pero o sea, son todos los impuestos que requieren, si España aspira a tener un Estado
a financiar un Estado y unas prestaciones mucho más altas que las que está financiando ahora, pues no le queda más remedio que encontrar recursos fiscales, pero no los va a encontrar y los tiene que encontrar con medidas que no espanten a las empresas y que no, o sea, tienen que ser iguales para todos. O sea, dices, mira, vamos a tener un IVA y vamos a ser serios con el IVA. Vamos a tener un IRPF y vamos a ser serios con el IRPF. Vamos a tener un impuesto sobre sociedades y lo vamos a cobrar. Y ya está, ¿comprendes? Y estas cosas exóticas de un impuesto a la banca, un impuesto... ¿Qué te van a decir las empresas? Pues es que lo hemos visto con Ferrovial y lo vamos a seguir viendo. Vale, pues yo me voy. O sea, tú sigue así y yo me voy. ¿Por qué no te vas a ir? Sí, ¿vas a irte a dónde? Pues a un sitio donde estés más cómodo, donde las administraciones públicas, que son un socio obligatorio, pues te traten mejor, ¿no? Te ayuden a crear valor, ¿no? Y eso está clamorosamente ausente del plan del gobierno. ¿Dónde está? ¿Dónde está hablar, hablar de tu empresa, de tu gran empresa que tú controlas, que tú gestionas, ¿no? Pues Y no sé. luego quería que comentaras, es que esas campanas están doblando a muerto, ¿eh? No, Joder, son horribles, Dios, de verdad, yo no sé. no pasa nada, no pasa nada. Pero cuando doblan a muerto están así un rato. ¿Esto es muerto? No. Sí, esto es doblando a muerto, sí. No preguntes por quién, porque Siempre es por mí, siempre doblan por mí, ¿no? Por doblan ti, por por ti mí. siempre. No, los datos que han salido esta semana, PIB. Mira, pues el 0,3, fíjate que AIREF daba menos 0,2. O sea, realmente AIREF se ha equivocado por 5 décimas, que es un disparate. A mí me ha sorprendido. Claro, yo sigo a AIREF y ya voy a empezar me lo estoy pensando, ¿no? Me voy a cambiar de equipo, me voy a hacer del Atleti, ¿no? Porque ¿no? Voy por buen camino, ¿no? Todo se termina pegando. Y entonces a mí el 0,3 me ha parecido, si se confirma, ¿no? Se confirma dentro de 2 meses, cuando lo sepamos a finales de diciembre, me ha parecido un buen dato. En fin, ya te digo que no es consistente con los datos mensuales y con el modelo de agregación que tiene AIREF, donde yo me temía que iba a haber una desaceleración más intensa. Ya eso va a confirmar los pronósticos, vamos a estar 2,2, 2,3, o sea, el año va a ser 2024, va a terminar, perdón, 2023 va a terminar siendo un buen año. Y bueno, y los datos de empleo, pues también, ¿no? La quimera del paro, que se os vayan olvidando, otra vez maquillaje estadístico que no tiene ningún interés. Lo que importa es el empleo y lo que importa es el crecimiento. Y las personas que dicen que buscan, que están disponibles, o sea, los parados en ese mundo de parados, de fijos discontinuos, de cosas que no ocurren, ¿no? Porque fíjate que si tú hablas con alguien que no trabaja, que no realiza actividades remuneradas, que esa es la definición de trabajo, pues hay que preguntarle, ¿y tú qué haces? No tú que no. Ya me has dicho lo que no haces. Una vez que me has dicho lo que no haces, ¿tú qué haces? ¿Y qué te gusta? A lo mejor puedes continuar la conversación. ¿Y qué te gustaría hacer? ¿No? O sea, ¿no? Y ahí pues vuelves al empleo y a las relaciones laborales y al estatuto de los trabajadores y a la manera de crear valor de la economía española. Entonces, bueno, pues el 0,3 por cierto, con mucho consumo público, o sea, un 0,3 aguantado con consumo público. El consumo privado también ha crecido, ¿no? O sea, también ha sido también parte de los soportes y la demanda externa pues que ha caído un poco, pero a pesar de eso, bueno, pues ya te digo que ha sido un dato muy razonable por el lado del Producto Interior Bruto. Otra cosa es si tú ahora sumas todo, calculas el PIB per cápita y lo comparas con Portugal, porque vale, muy bien, ¿comparado con qué? O sea, ¿Comparado con qué? Claro, y entonces ya te das cuenta que algo no funciona, ¿no? Y que realmente, pues... ¿Por qué algo no funciona? Pues porque estamos perdiendo... No estamos a lo que tenemos que estar. O sea, la economía española, este discurso, el discurso el discurso del progresismo de salón, no sé cómo decirte, del progresismo sin cabeza, ¿no? Pues no acompaña en una transición muy complicada, en una transición tecnológica, en una transición energética, y en una economía ajustándose a una situación de inflación sostenida, que son las tres cosas a las que estamos ajustándonos con una demografía
muy adversa, ¿no? Y entonces, esos 4 desafíos están otra vez clamorosamente ausentes de nuestras prioridades, ¿no? de la preocupación general. Seguimos pensando en la amnistía. Dices, chicos, es que no sé, o sea, ¿a quién le puede importar que la resuelvan? ¿A mí qué? O sea, ¿sabes? Pero pasemos ya la página, ¿no? O sea, eso es, ¿no? O sea, la economía española, desde el COVID, en estos 4 años, me da la sensación que se ha quedado, ¿no? Como diría Bruno, bugueada en una página irrelevante, ¿no? O sea, y no somos capaces de salir de ¿no? de ahí, y seguimos dando vueltas al mismo laberinto que no tiene salida, y nadie es capaz de decir, mira, esto ya está, vamos a hacer otra cosa. O sea, o sea, no sé si hay que darlo por imposible o resolverlo de un plumazo. Me da igual, pero lo que necesitamos son otras prioridades. ¿Y sabes qué más? Y aprender de Portugal, ¿no? Aprendamos de Portugal, que tiene un gobierno de izquierdas, que manden un enviado, que manden a Félix Bolaños, a ver si ¿no? ¿no? Que se dé una vuelta, en vez de mandarle a Barcelona o a Bruselas o donde sea que esté mi buen amigo, querido amigo Félix, que no nos escucha, pero si nos escuchara, ¿no? Si nos escucharía, ¿no? Pues que le manden a Portugal y que se reúna con sus colegas del Partido Socialista portugués y que les pregunte, oye, ¿vosotros qué habéis hecho? ¿No? Pues no va a ir, ni tampoco va a ir Escrivá y tampoco va a ir Calviño. No van a ir ninguno de los dos. Calviño quiere largarse y Escrivá, como aterrice el Ministerio de Economía. En fin, otros vendrán que bueno te harán, ¿no? Otros vendrán, pero en fin. Bueno, oye, que vámonos, que estas campanas no vamos, porque además el del campanario está verdaderamente insistente, así que lo vamos a dejar. Recordaros que si nos queréis suscribirse y hasta la semana que viene. Nos vemos. Chao, chao.